En esta entrega de hoy estaremos conversando sobre un tema fundamental para el bienestar de nuestros niños, la salud emocional en la infancia. Muchas veces, como madres y padres, estamos muy preocupados por la alimentación de nuestros hijos, por su nivel académico, porque estén creciendo bien. Sin embargo, las emociones son sumamente importantes. ¿Qué están sintiendo nuestros hijos? ¿Cómo están transitando esas emociones? Bienvenidos a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Soy Yadira Pimentel y les invito a esta interesante conversación para que aprendamos sobre las emociones en la infancia y podamos acompañar a nuestros hijos de la mejor manera. El doctor Deseado Guzmán, psiquiatra infanto-juvenil, está con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Yadira. Ya usted es de la casa. Nos encanta recibirlo porque aprendemos muchísimo con los temas que traemos a esta mesa de Bienestar al Día. Y quisiéramos empezar esta conversación, doctor, preguntándole, ¿cuándo empiezan nuestros hijos a sentir emociones complejas? Bueno, hablar de las emociones, así mismo como lo citas, es complejo. La emoción, primero podríamos definirla para que las personas pudieran adiestrarse un poco y conocer que no es más que una expresión de nuestro organismo a lo que vamos a responder frente a un evento o algún afecto que tiene hacia otra persona. Claro. Entonces las emociones se inician desde el momento de la concepción. ¡Wow! Realmente, si no desarrollamos ese patrón o esa parte vinculativa, desde que le llamamos ese niño deseado, desde el propio embarazo, esa vinculación entre los padres para poder desear que ese niño venga. Entonces, las consecuencias las vamos a tener y es lo que nosotros llamamos ciertas reacciones adversas emocionales. Después, que es lo que vemos niños con irritables, problemas de conducta, pero no es que sí que tenga un problema de conducta per se, sino es consecuencia. Pero los niños, básicamente después que nacen, entre los 6 a 6 meses empiezan a desarrollar esas emociones. Tú ves esa sonrisa social, que van interactuando básicamente, esa atención cuando tienen ese sostén cefálico, o que para la cabecita. Así ese niño de 6 a 12 años ya va conociendo un poco más, te da esa empatía de abrazarte, de agarrarte ese dedito, esa manita, o de pedirte ciertas cosas. Básicamente ya de los 12 a los 24 meses, básicamente, ya te va dando ya señales. Ya él va reconociendo hasta qué cosa le genera angustia frente a un extraño, frente a una persona desconocida, que es muy importante. Totalmente. Hago un paréntesis, por la razón de que muchos padres le piden a los niños, saluda a un desconocido. Abraza. Exactamente, tú no puedes pedirle, eso es una reacción que va a tener ese niño frente a un desconocido. Oye, él no está para saludarlo porque no lo conoces. Exacto. Entonces, después de los 24 meses, hasta los 5 años, ya las emociones va identificando qué cosa les causa malestar, sin irritabilidad, desesperanza, tristeza, apatía, básicamente. Entonces, después de los 5 años, ya vamos conociendo ciertos rasgos sociales que son los que nos van dando a entender. Cuando tenemos bajas calificaciones en un niño que está en la básica, cuando tiene un retraimiento social, que no quiere reconocer, que no quiere empatizar, que no quiere socializar con los demás niños. Además de todo, ira, que muchas veces entendemos que la ira es agresividad, y no. La ira es una reacción adversa emocional que tenemos todos, que puede ser frente a un enojo, frente a cosas que no nos gusten, frente a una persona que nos está haciendo daño, frente a una persona que quiere abusar drásticamente o emocionalmente, que le llama más la atención. Hay niños que son más lábiles que otros, realmente. Y ya en la adolescencia vienen otro tipo de reacciones, básicamente, que son las conductas disociales, que a nosotros entendemos que son estos niños malcriados, que no obedecen, con el tema del uso del vape, el tipo de sustancias. Entonces, que siempre hay un trasfondo frente a todo eso, básicamente. Y es un tema fascinante, sumamente amplio, y qué bueno que podamos traerlo hoy y hacer ese hincapié de que las emociones desde la vida dentro del cuerpo de mamá se están formando. O sea, hay sensaciones y qué bueno saberlo, doctor. Hablemos de esas emociones básicas que un niño debería conocer y saber explicar. Sí, básicamente nosotros tenemos entre 6 a 10 emociones de acuerdo a la etapa de desarrollo que van a ir ellos empoderándose, o más bien van a ir teniendo la madurez para poder representarla. Primero está la desesperanza,
que es muy importante cuando tenemos un vacío interno, que no queremos reconocer una persona o que esperamos cosas que no nos dan, la utilización de ese no. O tú le impides un no a un niño, tú le estás encomendando algo o le estás restringiendo de cosas. Sí. Entonces él ve que se está haciendo vulnerable, claro, básicamente. Entonces tenemos la irritabilidad o la ira, tenemos la apatía, básicamente. Esas son de las emociones básicamente que nosotros le llamamos negativa realmente, sí. Tristeza, pero también tenemos emociones que son positivas. La alegría, claro. El llanto, porque el llanto también puede ser negativo, pero puede ser positivo, puede ser una emoción en la cual todos, frente a una situación de felicidad, podemos generar. Entonces, cuando nosotros reunimos ese conjunto de emociones, básicamente, es lo que nos va dando una estructura, que nos va correspondiendo a través del desarrollo, del cultivo de qué es lo que nos hace falta ahora en estos momentos, que son los valores. Los valores. Y entender las emociones, saber que son mensajeras. Sí, y acompañar claro. a nuestros niños en esa etapa primaria, donde ellos a veces no entienden que lo que están sintiendo es enojo, y entonces hacen cosas, porque siempre, yo como mamá le digo, tienes el derecho de enojarte, lo que sí. no puedes es con ese enojo hacer daño. Entonces hay que educarse. ¿Cuándo podemos decir, doctor, que hay un niño o una niña que tiene una salud emocional en un buen lugar? ¿Cuáles son esas definiciones, eso que podríamos decirle al público? Bueno, estos son indicativos. Es decir, un niño que te responde académicamente, okay. Es una emoción que decir que vamos por un camino. Un niño que tiene una buena estructura familiar. Es importante esto, porque nosotros no podemos pretender que un niño va a tener un buen desenvolvimiento social, académico y también familiar, si los padres no están emocionalmente estables. Claro. Realmente. Entonces, si no desarrollamos estas cosas, vamos a tener dificultad de un niño que tenga la necesidad de jugar o de participar en ciertas actividades, un niño que le guste ir a actividades co-curriculares, que sea dinámico en la casa. A veces encontramos niños que nosotros entendemos que dice Dios, Padre amado, corazón de Jesús. ¡Qué intensidad! Pero qué intensidad, porque no se calla. Pero un niño que quiere transmitir claro. todo lo que sabe, y eso sucede mucho, principalmente entre los 5 y los 7 años, que viene ya ese sentido de despertar, de conocer cosas nuevas sí. en la escuela, que los amiguitos, que ese fulanito dijo una mala palabra, ay, sí. van y te lo comentan. Y en este caso también hago un paréntesis, el tema de los secretos. Cuando vemos un niño que guarda secretos, que está un poco ensimismado, un poco retraído, que lo vemos que para nosotros tener alguna información tenemos que insistir mucho, tenemos que revisar qué está pasando, o en el ámbito académico, dependiendo del tema que queramos abordarle, claro. o en el ámbito familiar. O cuando un niño no quiere ir a la escuela, o un niño no quiere llegar a su casa. Entonces, son esas señales que nos van dando de que la salud emocional de ese niño no anda bien. O sea, que ahí tenemos las dos caras. Hemos claro, hablado sí. de un niño que le gusta comunicarse, que quiere contar las cosas que pasaron en el colegio, que quiere integrarse con sus pares. Estamos hablando de un niño que pudiera tener una salud emocional sana, que está creciendo. Eso no significa que no va a tener un momento de explosión, como tenemos nosotros los adultos también, pero cómo lo maneja, qué pasa en ese momento y qué hace con ello. Ahora, cuando tenemos un niño, por el contrario, que no quiere ir al colegio, o que no quiere regresar a su casa, o que le cuesta comunicarse, entonces ahí pudiéramos tener como esas banderitas sí, claro, de alerta. Son llamadas de atención que tenemos que tener en cuenta. Y eso en el caso, ahora tenemos otro dato importante, sumándole a eso, que es esos niños que se autolesionan. No solamente que tengan que tener una navaja para cortarse el antebrazo, sino hasta con el simple, cuando empiezan a lacerarse las uñas, las partes laterales de los dedos o los muslos, que vemos estos niños, es una llamada de atención, sí. que le está pasando muy mal, que está muy angustiado, que está muy ansioso, realmente hasta con movimientos involuntarios frente a cualquier situación que se va presentando. Y lo da una señal muy clara, las pesadillas. El sueño es tan maravilloso, claro. porque te da tanta información de lo que pasa inconscientemente, de las situaciones que pasa un niño alrededor durante el día o durante semanas,
que te da niño con terror nocturno, hay que investigar. Niño con pesadillas, hay que investigar. Niño que se pare, que no pueda mantener un sueño adecuado, constante, tenemos que llamar la atención. Un niño que tenga enuresis, que es la salida de pipí durante las noches. Un niño que tenga encopresis, la salida de las heces fecales durante, que no pueda contener ese esfínter. Sí. Entonces, son señales que de nosotros debemos tomar en cuenta de que el niño no la está pasando bien. Entonces, estamos enlistando señales de alerta importantes, porque eso que usted dice, cuando el niño tiene accidentes o la niña nocturnos, generalmente mamá y papá, por el desconocimiento, suelen reprender, suelen ridiculizar, suelen decir, incluso se lo voy a decir a tu profesora y a tus amiguitos que te estás haciendo pipí, sin saber que detrás de esos escapes puede haber un problema serio emocional. Sí, claro que sí. Eso es cierto. Eso es cierto. Hablábamos, doctor, del tema familiar. Usted mencionaba del entorno familiar, de lo importante que es. Después de la pausa vamos a retomar ese tópico para hablar de los estilos de crianza y cómo inciden en esa vida emocional de nuestros niños. Es un tema sumamente amplio. Yo creo que este sería como la invitación a que sigamos leyendo, a que sigamos investigando y a que empecemos a ver a nuestros niños desde otro lugar, porque a veces nosotros como adultos, doctor, reaccionamos como que desde el niño también nuestro, por ahí guardado, y no entendemos muy bien qué hacer y qué no hacer para poder acompañar a nuestros hijos y a sus emociones. Gracias por estar con nosotros. Volvemos enseguida. El doctor Deseado Guzmán, psiquiatra infanto-juvenil del HOMS, continúa con nosotros hablando sobre la salud emocional en la infancia. Nos quedamos antes de la pausa hablando, doctor, del tema de los estilos de crianza y de cómo inciden en la vida emocional de nuestros hijos. Y fuera de cámara teníamos una conversación interesante. Vamos a compartirla. Sí, básicamente es cómo nosotros podemos desarrollar resiliencia en nuestros niños, que es muy importante por todas las características que presenta nuestro niño, tanto emocionales positivas o tanto emocionales negativas, que es lo que nosotros le llamamos crianza positiva o crianza respetuosa, consciente. Claro. Correcto. Hay mucha información sobre todo, pero esto es importante citarlo. Y resiliencia, voy a citar el término para que pongamos en contexto, no es más que la capacidad que tiene todo individuo de responder o de sobreponerse frente a una adversidad, claro, o frente a una situación adversa que tengamos todos. Entonces, nosotros tenemos que aprender como padres a cultivar esta parte, porque todos actuamos con miedo. Claro. Y creo que la sociedad, frente a todos los eventos sociales que estamos teniendo, de inseguridad, sobre el estrés laboral, sobre qué va a depender nuestro futuro, a un futuro a corto, a mediano y a largo plazo, porque no sabemos. Vivimos en un mundo donde hay mucha inseguridad de todo y de mucha incertidumbre. Entonces nosotros tenemos que ser muy consecuentes y muy respetuosos de eso. ¿Qué información nosotros le transmitimos a nuestros chicos? Sí. ¿Por qué? Tenemos que crear lugares seguros. Los lugares seguros no quiere decir que tengamos unas rejas o que no lo dejemos salir o que no lo dejemos compartir con sus niños de su misma edad. Tenemos que crearle actividades extracurriculares, que es muy común nosotros mencionar, pero esas actividades que sean de aprendizaje, que ellos puedan diversificar su talento. ¿Por qué? Porque entendemos que los niños deben hacer lo que nosotros como padres tendríamos que hacer, o más bien, que ellos hagan lo que nosotros no pudimos lograr. Entonces, no estamos haciendo el lugar o la función como padres con crianza positiva, sino nuestra función es detectar cuál es el talento y cuál es la habilidad que tiene ese niño para lograr potencializarse. Para empujarlo, para darle alas. Exactamente. Claro. Entonces, nosotros tenemos que crear ese ambiente, al igual que en la casa. Tenemos muchas familias monoparentales, realmente con diferentes tipos de estilos de crianzas, los cuales tienen, eso va a depender y va a desarrollar un tipo de personalidad también el niño que va a ser a futuro. Entonces, nosotros lo que damos es lo que vamos a recibir de ellos hacia el futuro.
ese tipo de vínculo. Y para los que están en sintonía y dicen, pero ¿por qué están mencionando estilos de crianza? Miren, está el estilo de crianza permisivo, que es haga lo que usted quiera, como usted quiera, es peligrosísimo. El estilo de crianza negligente, que también se ve mucho, la negligencia se considera hasta abuso. Sí, la negligencia, bueno que lo citarlo, porque la negligencia está dentro de la parte, la negligencia puede generar abuso, puede generar abuso. ¿Por qué? Y es castigada por la ley. Claro. De 1 a 5 años. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ese patrón, pero es castigable. Y la negligencia, nosotros nos convertimos en negligentes hasta con el simple hecho de dejar a un niño tomarse la leche, un biberón, solo. Solo, porque se puede ahogar. Se puede ahogar. Es así. Correctamente. Algo tan sencillo como eso. Estamos educando. Aquí está la autoritaria que ha estado muy marcada en nuestra sociedad por años, porque socialmente vivimos en una dictadura y eso también marcó a esa generación y una generación tras otra, un patrón tras otro, y está la que le conocen como democrática o consciente positiva, que también se ha tergiversado muchísimo porque se ha querido llevar a la permisividad y no. Aquí buscamos un balance para que nuestros hijos tengan oportunidades en la vida, para que tengan valores y para que tengan herramientas. Y el doctor mencionó la palabra resiliencia, que yo creo que es clave en esta conversación, porque estamos criando con miedo y eso incide en la vida emocional de nuestros hijos. Si usted lo ve en consulta y lo comentábamos también fuera de... Sí, realmente es el móvil en el cual los niños se desarrollan. Cuando un niño te llega, un adolescente te llega a una consulta y que el padre está más preocupado porque aprenda a guiar, a que desarrolle un talento. Entonces, tú dices, pero tú le estás dando un arma. Literalmente. Literal. Entonces, cuando un niño te está preguntando que tú le estás proporcionando ciertas cosas que no tiene o que está consumiendo vape, y tú dices, empezamos a normalizar. ¿Qué es lo que ha pasado con la transculturalización que estamos teniendo nosotros, todos los países? Claro. Que normalizamos las cosas, que no miramos las consecuencias. Y lo hago en mi función como médico. Yo automáticamente le pregunto, ¿tú has podido leer las consecuencias médicas que te podía contraer esto? Porque lo hacen hasta por un desconocimiento propio, para pertenecer. Correctamente. Claro. Y para poder encajar con ciertos grupos. Y eso es muy peligroso. Además de todo, tenemos el consumo de sustancias ilícitas en todo esto. Entonces, nosotros tenemos que, para evitar llegar a esto, crear unos buenos estilos de crianza. Y el democrático, siendo responsable nosotros como padres, podría llevar a proponer, a agregar personas con un sentido de verdad social importante. Democrático sin perder nuestra autoridad y nuestro rol como mamá y papá, que somos guías, sin perder ese título, sin querer entregarlo. Sería una recomendación. Vamos a estar hablando más adelante sobre la salud emocional en adolescentes. El doctor entró ahí ese tema del vape y el consumo de sustancias. Y volviendo a nuestros niños, a los pequeños, a esa primera etapa, hay un componente que se da en el colegio, que se da aparte de mamá y papá. Esas horas que pasan en el aula, en el patio del recreo. Hay situaciones que se van a dar, que no vamos a poder evitarlas, doctor, pero ¿qué nosotros podemos hacer en casa para equipar a nuestros hijos, para que sean niños educados, niños de bien, de valores, pero que no se dejen transgredir y puedan gestionar sus emociones en distintas situaciones que se les presenten? Básicamente es importante nosotros, si los niños son fuertes, fuerte quiere decir que sean honestos, transparentes, que son valores que nosotros tenemos que transmitirle, que tengan autoridad para identificar las cosas que le gustan y no le gustan. Realmente eso podría conllevar a ellos, nosotros empoderarlos. ¿Por qué? ¿Qué hace el bullying? Tomándolo aquí. El bullying, el bulleador va a buscar una persona vulnerable, retraída, que sienta que tiene miedo. El bulleador lo detecta. Pero si el bulleador automáticamente no consigue lo que quiere con ese individuo, va a buscar otra presa. Claro que sí. Entonces, nosotros tenemos que empoderar a nuestros chicos de que esa información no se quede resguardada. Esa información sea transmitida, haga pertinentemente básicamente a los profesores, a toda
las diligencias del lugar para poder certificar, mira, este niño me está haciendo daño. Así es. Realmente. Y denunciarlo. Hay que Realmente. darle voz a nuestros Sí. niños y confiar. Queremos también saber, doctor, porque usted tiene consultas y sabemos que son muchas las cosas que usted ve allí. ¿Cuáles son los tipos de terapias que existen cuando ya sabemos que hay algo que trabajar en la salud emocional de nuestros niños? ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí. Existen 3 tipos, básicamente. Está la terapia cognitivo-conductual, que es muy importante. Aquí se aborda la parte del conocimiento, la parte cognitiva, y modificar realmente los aspectos de ese pensamiento intrusivo que está generando estos cambios conductuales. Está la terapia lúdica, que es la que más se utiliza en niños por encima de los 3 años, 3, 5, hasta los 10 años, 11 años, antes de entrar a la adolescencia, que es una terapia donde se utiliza un gesto transicional para que ese niño pueda interpretar, pueda expresar básicamente qué está provocando esa angustia. A través del juego. A través del juego, exactamente. Maravilloso. Existen otro tipo de terapias alternativas o técnicas básicamente que también se pueden utilizar, lo podemos utilizar en la casa, la técnica de la tortuga, la técnica de la paciencia, de la perseverancia, de la tolerancia, del tiempo de espera. Básicamente que pueden colaborar con nuestro niño a manejar ciertas emociones que son más focalizadas. Muy bien, doctor. Si usted tuviera la oportunidad de tener así a todas las madres y padres ahora mismo del país y decirle algo puntual sobre la salud emocional en la infancia, ¿qué le diría? Una sola frase: que acompañemos a nuestros niños. Maravilloso. Sí. Acompañarlo no quiere decir que estemos presentes diariamente, sino que ellos sientan que tienen la seguridad con cada uno de sus padres. Hermoso. Acompañar a nuestros hijos en esta vida emocional, a esa etapa, con tantos cambios y tantas cosas que ocurren, es nuestro rol. Acompañar. Muchísimas gracias, doctor Guzmán, por acompañarnos hoy. Siempre es un placer conversar con usted de estos temas y lo esperamos pronto. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos enseguida porque ampliamos este tema, la salud emocional, en una etapa compleja, maravillosa, la adolescencia. Ya volvemos. Estamos de regreso en Bienestar al Día y cuánto hemos aprendido con el doctor Deseado Guzmán, psiquiatra infanto-juvenil, sobre la salud emocional en nuestros niños, la importancia de que mamá y papá podamos desde casa fomentar la resiliencia en ellos y que ellos logren reconocer y conocer sus emociones. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se pasa de la infancia a la adolescencia? Una etapa maravillosa, llena de retos. Nuestra compañera Carlin Cuevas trae el siguiente reportaje para nosotros. Adelante. La adolescencia es una etapa llena de cambios, preguntas, emociones intensas y muchas veces silencios difíciles de interpretar. Como padres, queremos acompañar a nuestros hijos e hijas durante este periodo, pero no siempre sabemos cómo hacerlo. Por eso, en este segmento vamos a compartir algunos consejos prácticos y herramientas que pueden ayudarte a apoyar a los adolescentes en tu vida mientras estos manejan su salud emocional para que aprendan a conocerse, a expresarse y a comprender lo que sienten de una forma más sana y consciente. Observa las emociones de tu hijo adolescente. Usa tu capacidad de observación para darte cuenta cuando está experimentando distintas emociones. ¿Cómo se ve cuando está feliz, triste, frustrado, asustado o entusiasmado? Fíjate en su rostro, su voz y su lenguaje corporal. Trabajen juntos en crear una lista de palabras que les ayude a identificar lo que siente. Requiere práctica, así que sean amables con ustedes mismos mientras aprenden. Haz una pausa antes de reaccionar a tu hijo adolescente. Es normal molestarse o responder impulsivamente ante algo que dice o hace tu hijo o hija, pero no es lo más productivo o sano. Cuando esto pase, trata de hacer una pausa. Respira profundo, relájate unos minutos o simplemente guarda silencio.
Pausar antes de reaccionar no siempre es fácil y al principio puede sentirse incómodo, pero con práctica se vuelve una herramienta valiosa. Si estás en un estado de alteración, puedes probar distintas formas de tomar una pausa. Ve a tomar un poco de agua, sal a tomar aire o caminar unos minutos. En casi todos los casos está bien tomarse un tiempo antes de hablar o reaccionar siempre que no sea una emergencia y dejar la conversación para más tarde cuando ambos estén más tranquilos. Esto te permite apoyar mejor a tu adolescente. Recuerda no tomar sus emociones o comportamientos como algo personal, ya que estos forman parte de su desarrollo y no expresan tu valor como madre, padre o cuidador. Haz conexión con tu hijo o hija adolescente. Ayudarlo con sus emociones es una oportunidad valiosa para fortalecer el vínculo entre ustedes. Estar presente, especialmente cuando atraviesa momentos difíciles, le hará sentir visto, valorado y le dará la seguridad de que lo escuchas y de que puede acudir a ti para pedir ayuda o simplemente para hablar. Esta conexión no solo mejora su bienestar ahora, sino que también es una inversión para una vida emocional más saludable a largo plazo. Recuerda tener empatía. Cuando los adolescentes expresan que están molestos, es común que los adultos reaccionemos con consejos o sermones, pero muchas veces lo que más necesitan es empatía. Frases como "siento mucho que te sientas así" o "es normal que estés molesto" pueden brindar el apoyo que buscan y mantener abierta la comunicación. Tratar de recordar a detalle tu propia etapa adolescente te ayudará a escuchar a tus hijos sin juzgarlos y a reconocer mejor sus emociones. Cuando te cuente lo que siente, hazle saber que validas su realidad emocional. Una buena idea es hacerles preguntas que no lleven a una respuesta de sí o no. En su lugar, haz preguntas abiertas donde éste se sienta libre de hablar con detalles sobre sus ideas y sentimientos. Lo más importante es que realmente escuches y prestes atención a lo que dicen. Es importante recordar que una conversación no es un cuestionario y que debes estar abierto a que tu hijo o hija también haga preguntas. Sé específico. Hablar de las emociones alivia, pero hacerlo utilizando palabras específicas y claras ayuda aún más. Si tu hijo o hija dice que se siente ansioso, escúchalo con atención y pregúntale qué está pasando. Luego, intenta ayudar ofreciendo palabras o términos más concretos según la naturaleza del problema. Por ejemplo, puedes decir lo siguiente: entiendo que te sientas ansioso. ¿Quizá también estás preocupado por algo o te sientes inseguro ante la situación? Esto puede ayudarlo a comprender mejor lo que siente y enseñarle que ir al punto del problema y nombrar las emociones específicas son acciones positivas para reconocer la situación y empezar a solucionarla. Valora la expresión no verbal. Como bien sabemos, los adolescentes no siempre quieren hablar de lo que están sintiendo. Esta es una reacción normal de esa etapa de su vida. Ten en cuenta que existen muchas formas sanas de expresar emociones sin usar palabras. Los adolescentes pueden aliviar lo que sienten a través de la actividad física, el llanto, la música o el arte. Presta atención a sus actividades y apoya las formas saludables en las que tu hijo expresa sus emociones. Mantente pendiente a los signos de alarma. A veces los desafíos de la adolescencia van más allá de lo normal o esperado. Algunos signos de que tu adolescente necesita observación y ayuda rápida son: se siente muy triste o retraído durante 2 semanas o más, muestra cambios importantes en su comportamiento, tiene problemas frecuentes en sus amistades u otras relaciones, siente un miedo o una preocupación abrumadora que no corresponde con la realidad que está viviendo, muestra irritabilidad o enojo explosivo, tiene dificultades para dormir, cambia sus hábitos alimenticios, pierde peso, pasa tanto tiempo solo que deja de hacer otras actividades o comienza a juntarse con personas que tienen una influencia negativa, empieza a tomar nuevos riesgos como usar drogas o alcohol, tiene muchos dolores de estómago o de cabeza, evita ir a la escuela o baja su rendimiento escolar. Busca ayuda profesional inmediatamente si tu hijo o hija habla o bromea sobre la muerte.
Comienza a regalar objetos que aprecia mucho. Se despide de amigos incluso a través de redes sociales. Habla sobre hacerse daño o sobre querer morir. Dice que se siente como una carga o que sería mejor si no estuviera. Pierde el interés por actividades que antes disfrutaba. Se involucra en conductas de autolesión. Recuerda que lo más importante es estar presente y servir de apoyo y guía con sabiduría, pero sin prejuicio. Déjale saber a tu adolescente, no solo con palabras, sino con acciones, que estás ahí para él o ella y que cuentan siempre con tu ayuda. Y así llegamos al final de esta entrega de Bienestar al Día por esta semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que estamos en redes sociales como Bienestar al Día TV y que también pueden ver todos los capítulos en nuestro canal de YouTube. Me quedo con el consejo del Dr. Guzmán: saber acompañar a nuestros hijos en cualquier etapa de sus vidas con sus emociones. Soy Yadira Pimentel. Hasta la próxima.